Jorge, Profe, buenas. hola. Profe, ya empezó a grabar la clase, eso le iba a decir. Sí, ya, ahí ya está grabando. Entonces, les voy a mostrar tres ejemplos de planos de corte. Listo. A ver, yo tengo aquí el primero. Entonces, nos vamos a ir primero con el más simple, que uno creería que es muy complicado, pero no. Si ustedes toman una casa y quieren mirar qué hay al interior, ¿cierto? Sería retirar uno de los muros y hacer visible las columnas, las vigas y las divisiones del espacio en general, ¿cierto? Las áreas que tiene la casa. Entonces por acá vamos a ampliar esto, aunque no amplió mucho, pero yo creo que ahí lo están viendo. Entonces miren que se ven las escaleras, ¿cierto? Se ve por acá, esto parece que fuera como un baño. No, en realidad es como la cocina. Esta es como la sala, aquí sube, ¿cierto? Entonces uno ya puede hacer visible lo que está al interior. Eh, Miremos este. Este es más sencillo todavía, pero miren que se hace visible todos esos detalles, ¿no es cierto? Ahí tenemos las escalas, tenemos las habitaciones, tenemos por acá un balcón. Estos planos arquitectónicos son muy sencillos porque son puras líneas rectas, ¿cierto? Si ustedes se ponen a ver un edificio, los edificios, a no ser de que sea una arquitectura escultórica, pues no van a tener líneas complicadas de interpretar, ¿cierto? Entonces, miren que es simplemente retirar una porción de la casa para mirar qué hay adentro, ¿cierto? Eh, a veces es como muy, si yo les digo, esto se puede resolver un poquito digamos que con imaginación, puede ser ambiguo, pero sí se tiene uno que acostumbrar a hacer el ejercicio mental de visualizar las cosas cortadas. Entonces, bueno, todos estos ejemplos, miren que tienen las características similares unas entre otras, pues las casas siempre tienen como la misma representación, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Vamos a pasar a uno que sí considero yo que es digamos que uno de los planos más complicados que uno puede hacer. Mm, pero obviamente pues no lo vamos a hacer aquí en la clase. Vamos a ver por acá. Entonces, si ustedes ponen plano de corte de tal carro, siempre les va a aparecer los planos, ¿cierto? Con las dimensiones y pues, los detalles. Estos planos que acá, pues a mí me parecen muy bacanos, muy bonitos, en el sentido que estos planos de este Renault 4 que ustedes están viendo ahí, en su época, pues los tenían que hacer a mano. No había la posibilidad técnica de tomar un programa y pues como hacer el corte digital. Aquí, miren la cualidad y la calidad de este plano, ¿no es cierto? Entonces dice corte longitudinal de la furgoneta. El número uno por acá está señalando, dice que es el radiador, ¿cierto? Dos, el conjunto de la calefacción. Y me va mostrando cuáles son las piezas mecánicas que tiene el carro, ¿no es cierto? Entonces es como muy bonito el plano, porque es muy explicativo y está bien dibujado cómo van cada una de las piezas ensambladas. Incluso aquí la silla, la sillita está con un corte también, ¿no es cierto? Eh, en la parte de atrás parece que no tuviera corte, pero miren la estructura como se ve aquí en la parte inferior, ¿cierto? Y estamos viendo solo dos ruedas, o sea, las ruedas que quedan por detrás del corte. Son planos muy, muy bonitos, pero son muy complicados, ¿cierto? Porque piensen ustedes en la cantidad de piezas que tiene un vehículo ensamblado, ¿no es cierto? Vamos a ver este sí es como el plano del carro normal, ya no como furgoneta, y miren las características, ¿no es cierto? Similar al otro, este está a color, este también posiblemente fue hecho a mano, ¿cierto? Miren cómo está ensamblado el motor, cómo se ve por acá el eje, ¿cierto? Por acá se ve la transmisión, ¿cierto? El brazo de dirección, cómo va ensamblado, miren el recorrido que tiene, ¿no es cierto? Desde la cabrilla hasta aquí, hasta el eje delantero, eh, que eso se llama como una corona de dirección. Por acá tenemos las sillas, vemos el detalle del interior, ¿cierto? Entonces, bueno, no se me vayan a asustar, este es solo un ejemplo como para que lo vean en objetos que ustedes ven a diario,
Entonces, en una casa, en un carro, ¿cómo se pueden interpretar los cortes? ¿Cierto? ¿Cuál es como la pretensión de hacer los cortes en el dibujo técnico? Bueno, este es como el mismo que teníamos anteriormente y este ya está a color, ¿cierto? Miren que aquí ya este que sí está a color sí nos muestra que la parte de atrás, que es como la bodega del carro, ¿cierto? Tiene como unas características en la lámina. Por acá vemos una de las luces, ¿cierto? Entonces son planos que la pretensión es mostrar los detalles. Este ya no es un plano de corte, este tiene otras características porque vuelve como invisible la lámina del carro y se demuestra lo que está al interior. Pero si ustedes ven este y este, son vistas laterales del carro, ¿no es cierto? No están, digamos que en isométrico, son dos vistas nomás, ¿cierto? Vista lateral. Eh, y vamos a verlo ya en unas figuras como las que hemos hecho hasta ahora en clase, ¿listo? Que también son susceptibles de corte. Entonces vamos a ver este que tengo aquí al lado derecho, es una figura que es muy sencilla, ¿cierto? Miren ustedes las características. Entonces fue cortada la mitad. Aquí se ve el plano de corte, ¿cierto? En el isométrico. Me está mostrando desde qué punto de vista el observador está viendo la figura. Al lado derecho, ojo, en sistema europeo, estamos viendo vista superior y vista frontal aquí arribita, ¿cierto? Entonces miren que la vista superior, esto es lo que, digamos, debemos aprender bien, como la anotación de este tipo de referencias, es en la superior vemos la vista completa, ¿cierto? Se está viendo las circunferencias que componen el cuerpo de la figura. Miren que no está cortada la mitad, pero sí estamos viendo por acá una referencia que dice A, ¿no es cierto? Y otra acá al lado derecho. O sea que el corte va a pasar del punto A al punto A. Y esta línea que va aquí por el centro es el plano de corte, este plano que hay acá. De esa manera, entonces, en la vista superior siempre se dibuja completica. ¿Listo? Solo se referencia al corte. Y en la vista frontal, que tenemos aquí arribita, es donde hacemos visible el corte. Y ahí estamos viendo los perfiles que nos está mostrando la figura. Entonces vemos por acá que este contorno se comporta de una manera, que el agujero tiene anchos diferentes. Este ancho aquí es mayor que el ancho de arriba del agujero, muy posiblemente ensamble con una pieza de estas características, ¿cierto? Es hacer visible lo invisible. Vamos a verlo aquí completo. Si ustedes lo ven completo, muchachos, miren que las líneas invisibles prácticamente es lo mismo que estábamos viendo en el corte. Entonces recuérdenlo ahí, ¿cierto? Completo y con corte, ¿cierto? Simplemente está haciendo visible las líneas invisibles. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es, recuerden cómo se sacan las líneas invisibles, ¿cierto? En el plano normal. Y luego eso, cuando hacen el corte, les va a permitir hacer la vista de corte sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, miren aquí, líneas invisibles, está completa la figura, mírenlo aquí con el corte, ¿cierto? Es técnicamente lo mismo. Miren el contorno inclusive, es el mismo contorno, no tiene nada de diferente. Por acá, bajo, pues para esta misma pieza, hay otro corte, que es un corte de una porción de figura, ¿cierto? Entonces es como si le hubieran arrancado un pedacito y están haciendo visible solo una parte de la figura, ¿cierto? Entonces, aquí donde arrancamos el material es donde estamos viendo el corte, ¿cierto? Estamos haciendo visible el interior y el resto pues está representado con líneas punteadas, ¿cierto? Que son las líneas invisibles. Entonces no es tan complicado como uno creería, porque miren que parte de la base de las vistas que uno ya ha hecho y de las líneas invisibles. Ahora,
Si ustedes observaron bien, casi todos los cortes tienen estas líneas diagonales, ¿cierto? Este, por ejemplo, el que veíamos anteriormente, estos ejemplos que tenemos por acá, miren que tienen unas líneas invisibles, perdón, unas líneas diagonales. Esas líneas diagonales representan directamente que es un corte, se llama achurado de corte y lo que muestra es la superficie que tocó, entre comillas, la herramienta de corte, ¿no es cierto? O sea, hagan de cuenta que por acá pasó una sierra, pasó una cegueta, en fin, una herramienta de corte. ¿Qué superficie tocó? ¿Cierto? La que está en línea diagonal. Entonces, eso representa un corte, ¿cierto? El achurado de corte me está representando la superficie que tocó la herramienta. A ver, por acá, ¿qué otros ejemplos hay? Miren que todos tienen la vista superior completa y frontal con el corte, ¿cierto? Y eso finalmente es un plano auxiliar del plano normal, ¿cierto? Entonces, ustedes hacen su plano como normalmente lo hacen, con las tres vistas o con las vistas que necesiten, y luego pasan y hacen la vista de corte. Ojo que esto no es necesario para todas las figuras ni para todas las piezas. ¿Por qué? Porque si ustedes pues toman una figura que sea muy sencilla, por ejemplo, acuérdense de ese servilletero que dibujamos, no es como tan necesario uno hacerle un corte, pero estas que sí tienen estos agujeros y que esos agujeros pues tienen, digamos que unos ensambles, pues es necesario mostrar las características. Aquí vemos que tenemos un agujero pasante al lado derecho, por acá tenemos un agujero pasante en el centro, el cual recibe al parecer la cabeza del tornillo que va a entrar acá. Y aquí vemos un agujero que no es pasante, ¿cierto? Es un agujero que no pasa o no atraviesa la figura de lado a lado. Entonces, son tres agujeros diferentes. Uno generalmente, lo que hemos hecho hasta acá es que casi todos los agujeros son iguales, pero ¿qué pasa cuando no son iguales? Pues hay que representarlos con el corte, ¿cierto? Para ver las características de cada uno de esos agujeros. Entonces ya saben, va del punto A al punto B. Miren que aquí está en mayúscula. O por acá teníamos del punto A al punto A, ¿cierto? Entonces corte A-A. Ese es el nombre de ese plano. En este caso, entonces corte del punto A guión punto B, ¿cierto? Ese es el nombre de ese plano. Y bueno, yo sé que a veces este tema puede ser muy complicado, ¿cierto? De entrada, entonces voy a hacer un ejemplo en AutoCAD. Listo. Eh, entonces voy a tomar lo que sería una de las figuras más sencillas dentro de el dibujo técnico. Déjenme ya abro aquí porque AutoCAD ya lo tenía abierto, pero no me lo está mostrando en el compartir ventana. Ahí ya apareció. Ay, se volvió a desaparecer. Espérenme un momentico. Listo, ahora sí. Pero ¿por qué? Parece que... Listo, ahora sí debía aparecer. Listo. Entonces voy a tomar un cubo. Listo. Vamos a hacer un cubo bien sencillo. Vamos a ver ese tema de ese corte. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cierto? Entonces lo voy a hacer aquí pequeñito. Un cubo de 40 por 40. Espérenme, yo lo termino bien hecho para que lo podamos cortar. Bueno, entonces, yo no sé, si yo tomo esto y lo corto, pues no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Porque es una figura sólida, es un cubo. Si yo lo corto, pues ¿para qué hago el esfuerzo? Si voy a tener igual una cara cuadrada. Entonces yo lo que voy a hacer es le voy a poner por acá unos agujeros. Vamos a ponerle unos agujeros para complicarnos un poquito la vida, ¿cierto? Para poder, digamos que, hacer viable el corte, ¿no es cierto? Que valga la pena el esfuerzo. Entonces vamos a ponerle aquí su círculo, este, pongámosle 20, me quedó muy grande.
A ver, elipse, hizo círculo, pongámosle aquí 10. Ahí sí me va a dar eso. 5. Trabajar con el isocírculo y vamos a decir 10. Bueno, ¿qué es lo que ustedes están viendo ahí? Pues una figura muy sencilla. Es un cubo con dos circulitos, dos agujeros, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a hacer aquí en isométrico como para que entiendan cuál es el ejercicio que mentalmente se debe hacer, ¿cierto? Ustedes hacer como si fuera un boceto para comprenderlo, es válido, ¿cierto? No lo tienen que hacer pulido en este punto, ¿cierto? Yo puedo hacer, entre comillas, un isométrico, como si fuera un boceto, hacer el corte y ya después que lo haya analizado, pasaría a ser bien hechas las vistas, que ese sí sería el plano de verdad, ¿cierto? Entonces, con esta línea va a establecer el plano de corte, ¿listo? Entonces, esta línea me está estableciendo el plano de corte. O sea que la herramienta va a coger y va a pasar por acá, ¿no es cierto? Y va a bajar y va a cortar la figura en dos mitades iguales. Entonces, vamos a hacerle el corte a la figura. A ver, yo lo paso. Lo voy a copiar dos veces las ventanas de AutoCAD. Vamos a copiarlo dos veces y con este me va a quedar con una mitad, con el otro va a hacer la otra mitad. Bueno, entonces, voy a cortar este por acá, este pedacito, este y este. Bueno, ya casi terminamos esta porción de corte que hicimos. Por acá pues debe bajar una línea en vertical, porque la figura no es coca, no es como una cajita de cartón, ¿cierto? De papel, es algo sólido, entonces le tenemos que hacer estos bordes. Esta es una de las mitades que nos salió con el corte y vamos a visualizar la que sí me va a mostrar los detalles. O sea, la que me va a mostrar cómo se comportan estas figuras o esos agujeros al interior de nuestra pieza. Entonces, vamos a pegar este acá y vamos a hacer los conductos. Vamos a hacer los pasantes, ¿cierto? Pasa por acá, pasa de aquí para acá y pasa de aquí para acá, ¿cierto? Entonces, hay uno que pasa en horizontal y otro en vertical. Vamos a darle la característica para que nos quede obviamente cilíndrico, porque es un agujero cilíndrico. Yo aquí lo tengo como si fuera rectangular. Voy a utilizar estas porcioncitas de arco que me quedaron y las voy a ir copiando en estas secciones, en estas líneas que tengo aquí referenciadas. Bueno, ahí ya con esto ya se pueden dar ustedes una idea de por qué es mejor hacer la entrada con las vistas, ¿cierto? Y no con los isométricos. Claro que si yo estoy trabajando con AutoCAD, pues yo puedo hacer esto, ¿cierto? Porque pues, el programa me lo va a permitir. Pero miren que de una figura. Ah, y aquí me equivoqué con una línea. Esta es la que. Ah, bueno, si este es el agujero. Acá pasa, si este está bien. Y este sí es el que va tapado y este queda así. Entonces miren lo bonito que quedó, ¿cierto? Y una figura tan sencilla, ¿cierto? Armadita así, completa, es muy sencilla. Pero cuando hacemos el corte, vean eso, qué belleza como quedó, ¿cierto? Miren esos agujeros cómo se comportan, ¿cierto? Cómo pasan, uno en vertical y uno en horizontal. Y aquí, al unir como todos esos arcos, parece que se formara un domo hacia adentro, pero no es un domo, es el agujero que pasa ahí, eh, ¿no es cierto? Que pasa y se encuentra con el otro. Entonces, miren las características, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las superficies que tocó la herramienta de corte para hacerle el achurado? Entonces, vamos a hacerlo acá. El programa sí lo tiene, porque AutoCAD maneja todas las referencias del dibujo técnico. Entonces ustedes buscan la herramienta sombreado y utilizan
este patrón que se llama LANSI 131. Esa es la norma que va a regir el hachurado de corte. Entonces ustedes ven acá, uy, ¿esto qué le pasó? No me lo trazo ahí. Bueno, ya voy a ver cómo me las arreglo para que no suceda esto. Si le da la chiripiorca. Voy a volver a trazar aquí estos cuadritos con polilínea para poderlos pasar después, ¿cierto? Poderles hacer el hachura de corte. Puede ser que me haya quedado algún contorno abierto y no lo esté notando aquí en la posición que lo estoy viendo. Vamos a pasar esta y vamos a hacerle polilínea a este de acá. Bueno, ahí está. Creo yo que esto me va a solucionar fácil este problema. Sí, ahí sí me lo solucionó. ¿Cierto? Entonces, estos 4 cuadros fue lo que tocó la herramienta de corte, hizo el trabajo y desprendió las 2 mitades. ¿Cierto? No se me vayan a asustar con estos perfiles, ¿cierto? Porque esto es un cilindro. Entonces, cuando yo lo veo en la vista frontal, lo que va a tener son líneas rectas. Acuérdense de eso porque desde la primera clase hicimos el ejercicio de visualizar un vaso de agua, un cilindro de frente que se convierte en un rectángulo, ¿no es cierto? Puras líneas rectas. Lo mismo pasa con estas que tenemos acá, ¿cierto? Los arcos que van como en vertical, pasa lo mismo, ¿cierto? Van a ser líneas rectas. Es decir que, básicamente, esto que se veía aquí circular, en la vista va a pasar a ser una línea recta, ¿cierto? Es para que no se asuste. Voy a hacer entonces la vista frontal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la vista frontal? Voy a seleccionar esta como vista frontal, ¿cierto? Y voy a hacer el plano normal. Voy a hacer el plano normalito por acá. Entonces, era un cuadrado de 40 por 40. A ver, yo lo paso por acá. Y como las 3 caras que va a dibujar son cuadrados de la misma dimensión, pues los va a copiar aquí con el programa, ¿cierto? Para agilizar un poquito el trabajo. Entonces, esta vista frontal no tiene nada, es un cuadrado nomás. La lateral derecha, que es esta de acá, tiene un círculo del agujero, ¿cierto? Del agujero horizontal. Y la superior tiene el agujero vertical. Entonces, vamos a hacerle los agujeros. Recuerden que no estoy haciendo todavía la vista de corte, listo, estoy haciendo el plano normalito. Vamos a hacer aquí, este es diámetro, radio 10, perdón, radio 10 por acá. Vamos a borrar esta diagonal y vamos a borrar esta. Bueno, primer insumo que vamos a utilizar para posteriormente hacer el plano de corte. Proyectamos los agujeros en la vista frontal, ¿no es cierto? Entonces, proyectarlos recuerden que las vistas van siempre alineadas por un motivo de lectura y de trabajo rápido, ¿no es cierto? Yo aquí puedo proyectar el agujero en en la vista frontal, ¿cierto? Miren que la proyección es clara, el agujero pasa en vertical, ¿cierto? Aquí también lo mismo, vertical. Y aquí, horizontal, ¿cierto? El de la lateral lo proyectamos. ¿Cómo pasa según la frontal? Miren que la proyección me muestra. El agujero pasa en horizontal. Entonces tomamos, en el caso de este agujero, extremo izquierdo y extremo derecho y lo proyectamos. En el caso de este, extremo superior y extremo inferior. Como estoy trabajando todavía el plano normal, esto que ustedes tienen acá serían líneas invisibles, ¿cierto? Estos agujeros están tapados por la superficie del objeto. Entonces vamos, a ver, yo bajo un poquito y busco un tipo de línea que me sirva para hacer estas, o sea, darle a aceptar y vamos a cambiarle ya la cualidad a esta línea porque no es línea de contorno, sino línea invisible. Listo, ahí tenemos ya que son líneas invisibles. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a marcar los centros, centro por acá y marca de centro o línea de centro aquí en los agujeros, ¿no es cierto?
Entonces me quedó como una crucecita, pero ustedes saben que este es el centro, el agujero que baja en vertical, y este es el centro del agujero que va en horizontal. Esa es la vista, ¿cierto? La vista frontal con sus líneas invisibles, vista superior y vista lateral. Vamos a hacer entonces el plano de corte, que va a ser el plano auxiliar a este plano que acabo de hacer. Entonces, se van a dar cuenta que prácticamente es hacer lo mismo. Entonces, en la vista superior, recuerden que se referencia el corte, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar por acá y vamos a hacer la línea que representa el plano de corte. Desde la superior, el plano de corte pasa en horizontal, ¿no es cierto? Que es esta línea que yo les marqué acá, pasa en horizontal. Esta línea, que es el plano de corte, debe ir centradita, listo, debe ir alineada con el centro. Y las características habituales son las siguientes. Es muy parecida a la línea de centro. Ustedes pueden utilizar en AutoCAD o cuando lo hagan a mano este patrón que se llama trazo largo, punto, ¿listo? Que es diferente al de centro, ¿cierto? Que es un trazo largo, trazo corto. Entonces, bueno, voy a cargar aquí el tipo de línea que hice, ¿cierto? Y le voy a decir que este es línea de corte. Y le voy a cambiar el color para que sepamos que ese es nuestro plano de corte. Le voy a poner rojo. Aquí va a pasar algo y es que, miremoslo acá, esto parece que no me quedó bien centrado, entonces lo voy a mover hacia el centro. Miren el puntico lo pequeñito que lo hizo, ¿cierto? Y sí está seleccionando la línea. Vamos a pasarlo acá para que quede centrado. Listo. Entonces, miren que la línea de centro, ¿cierto? Aquí en este caso la voy a seleccionar esta, es trazo largo, trazo corto, trazo largo. Y la línea de corte es trazo largo, punto, trazo largo. Entonces hay una pequeñísima diferencia ahí, pero obviamente sirven para anotar cosas diferentes. Si se dieron cuenta, siempre sale por acá una proyección de una línea, ¿cierto? A los extremos. Eso quiere decir que en esa dirección se está retirando el material para hacer visible el corte, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo en el mismo color. Tenemos ya el plano de corte y la dirección. Aquí entonces vamos a poner que este es el punto A mayúscula. Listo, eso por anotación siempre se utilizan letras mayúsculas. Y como pueden haber varios planos de corte, entonces sugerencia, empiecen el primer plano del punto A al punto A, ¿cierto? Luego, si la pieza tiene otro plano de corte posible, ya ustedes dicen que van del punto B al punto B, para irlos nombrando como consecutivamente, ¿cierto? Y ir llevando como un orden de esos planos. Entonces este es el punto A y va a ir al punto A. No importa que se repitan, ¿cierto? Es una notación habitual en los cortes en el dibujo técnico. Entonces aquí le vamos a poner corte A-A, o sea que va del punto A al punto A. Vamos a centrar esto y vamos a pegarle un poquito acá. Listo, entonces, vista superior, se sugiere el corte, está completa, tal cual como lo tenemos aquí al lado izquierdo en el plano normal, solo tenemos la línea de corte, ¿cierto? Y los puntos de dónde a dónde se está haciendo el corte. Aquí entonces va a pasar lo que tenemos aquí en el isométrico y es que se vuelven visibles las líneas invisibles. Simplemente tomamos esto, le decimos al programa, vuélvame las visibles, o sea, líneas continuas. ¿Y dónde va el achurado? En los cuadritos de los extremos. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Van en las 4 esquinas del cuerpo. Entonces, ¿dónde hacemos el achurado? Uno acá, el otro acá y el otro acá. Terminado la vista frontal con el corte. Si ustedes quieren, pues esto no es, digamos que necesario, pueden hacerle el corte a la vista lateral
¿cierto? Pero como vieron, casi todos los cortes tienen superior y frontal, ¿cierto? Vamos aquí a borrar este y pues nos quedaría la figura a la mitad, ¿cierto? Que es pues, el ejercicio básico de cómo se vería. Bueno, vamos a pasar este un poquito más cerquita de su vista frontal. Comparen ustedes. Plano normal, ¿cierto? Y plano de corte. Eso era lo que yo les decía al principio de la clase. Casi es lo mismo. El contorno por lo general no varía. Solo se hacen visibles las líneas invisibles. Lo único que lleva es un achurado por acá. Aquí en esta parte de acá pues tenemos indicado el corte. Y vamos a ver cómo es la sección, ¿cierto? Entonces la sección es simplemente yo quedarme con lo que tocó la herramienta de corte, ¿cierto? Entonces, vamos que va a ser una sección, la sección A, por ejemplo. Entonces va a ser muy gracioso porque va a quedar como un dibujo fantasma, porque básicamente, ¿qué es lo que tiene el achurado? Los cuatro cuadritos de los extremos. Entonces esto me va a obligar a mí a hacer lo siguiente, a borrar las demás líneas, ¿cierto? Y esta sería el plano de la sección, ¿cierto? A ver, no, se bloqueó AutoCAD, espérenme un momento, ya. Muy bien, gracias AutoCAD por trabajar también. Entonces, esto no es tan necesario que lo hagan, estas secciones pues, son muy habituales en piezas milimétricas, en piezas de mucha precisión, pero el plano de sección es mostrar el detalle de esa figura, cómo se comporta, ¿no es cierto? Es esta sección de acá, esta y esta. Poner como esos, entre comillas, muñoncitos que nos dejó el corte. Entonces, vamos a ponerle aquí el nombre de sección. Entonces le vamos a poner sección, le podemos poner sección A. ¿Cierto? Y miren que se va desglosando de quién, del plano principal, ¿cierto? No tiene como nada raro, nada diferente. Si yo llevo esto acá va a concordar, si yo llevo esto acá va a concordar. Entonces, como les decía, simplemente es dibujar las vistas tal cual como lo hemos hecho, simplemente adicionándole estos elementos. Ahora, vamos a hacerlo con una figura un poco más compleja, que creo que ustedes, incluso alguno de ustedes ya había hecho el plano. Está en el documento que yo les había puesto al principio del curso. Lo vamos a volver a utilizar aquí. Espérenme, yo lo busco bien, porque pensé que lo había abierto y no. Bueno, entonces se los voy a mostrar. Dentro de ese documento, la última página tiene los dos ejercicios que ya tienen un corte, ¿cierto? Se los voy a compartir. Entonces tenemos los últimos dos ejercicios, son dos piezas cilíndricas, generalmente se conocen como columnas, perdón, soportes de columna o soportes de eje. Son cilíndricas 100%, si ustedes lo ven, son cilíndricas y tiene un corte que se llama un corte de cuadrante, o sea, un corte de un cuarto de cilindro. Mucho ojo en la posición que uno lo observa, ¿cierto? Yo no me puedo, o ahorita les muestro, pero yo no me puedo parar en esta posición y mirar hacia acá y dibujar ese corte, porque se pega la enreda del siglo. Yo lo que voy a hacer es tomar como frontal este punto de acá, alineado con el centro, y voy a mirar hacia acá. Eso va a hacer posible que yo vea este perfil de frente y lo pueda dibujar de pleno. Entonces, yo voy a hacer este primero y ustedes como tarea van a hacer este segundo de acá. Recuerden, me interesa que hagan las vistas. ¿Listo? Las vistas. Ya, si quieren hacer el isométrico, lo pueden hacer. Entonces, voy a tomar este como referencia, el primerito que tenemos ahí, ¿cierto? Y lo voy a empezar a hacer en AutoCAD. Entonces, pasemos este y lo voy a pasar a AutoCAD. Ya voy a compartir AutoCAD para que podamos trabajar.
Déjenme que mientras el programa carga otra vez la pantalla de AutoCAD se demora un poquito. Bueno, ahí ya lo llevé a AutoCAD. Entonces, tenemos que la figura pues es cilíndrica. En la parte inferior tenemos unos diámetros, diámetro de 40, diámetro de 35, diámetro de 20, 15 y 10. Tenemos unos diámetros pequeños para los agujeros que tenemos acá, 4 por 5 de diámetro, 5 milímetros de diámetro, y las alturas son 5 milímetros, 15 milímetros y 5 milímetros, ¿cierto? También nos propone el ejercicio de dibujarlo en escala 2:1. Entonces lo vamos a hacer también en escala 2:1 para practicar ese tema que estamos viendo. Entonces, como es escala 2:1, listo, escala 2:1, ¿qué hace este 2? Va a multiplicar las medidas de este objeto. ¿Por qué las multiplica? Porque el 2 está al lado izquierdo de los dos puntos. Si estuviera al lado derecho de los dos puntos, es de escala 1:2, entonces va a dividir. En este caso está multiplicando. Entonces los diámetros, pues todas las medidas en general van a quedar al doble de lo que teníamos acá. Entonces, aquí, a ver, para que recordemos cómo es el trabajo. Yo sé que en AutoCAD yo puedo trabajar directamente con el diámetro, pero sé que hay algunos que todavía están trabajando a mano, entonces para que no tengan este inconveniente vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando a mano, ¿cierto? Y voy a trabajar con un compás, ¿qué medida es la que necesito yo para trabajar con el compás? ¿El diámetro o el radio? A ver si se acuerdan. Radio. El radio. Y nosotros aquí, miren que tenemos puros diámetros, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un diámetro de 40, ¿cuál sería el radio que debo utilizar? A ver, ¿cuál sería? 20. 20, eso es. 20, muy bien. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. ¿Listo? Cuando ustedes este circulito aquí atravesado en diagonal, recuerden que son diámetros. Pero si yo estoy trabajando a mano con un compás, yo necesito el radio. Entonces dividan entre dos estas medidas. Pero recuerden que nosotros vamos a trabajar en escala 2:1. Entonces, ¿esto qué obliga? A multiplicar todos estos diámetros por 2. Entonces, el diámetro que era de 40 lo multiplico por 2, me da 80, ¿no es cierto? Si el diámetro ya es 80, ¿cuál es el radio? 40. Eso es. Listo, para que sepan resolver este ejercicio. Listo. Entonces, yo aquí estoy trabajando con radio para los que van a trabajar a mano. Entonces, como estoy trabajando en escala 2:1, aquí el radio va a ser 40. Cuando hago el radio de 40, si mido de lado a lado, este es el diámetro, ven que me quedó en 80, ¿cierto? Esta es la medida del diámetro y esta es la medida del radio. ¿Listo? Vamos a seguir con el siguiente, que es de 35, ¿no es cierto? Entonces, 35 por 2 me da 70. Y como tengo que sacar el radio, pues me da otra vez 35. Es como ir y volver. Entonces, esto mentalmente, pues ya uno lo va sacando fácilmente, ¿no es cierto? Prácticamente ya no utilice en esta escala 2:1 estas medidas como diámetros, sino que tomenlas de una vez como radios, ¿cierto? Entonces, el que sigue ya es un radio de 20, el que sigue ya es un radio de 15 y el último es un radio de 10. Bueno, en AutoCAD es muy fácil hacerlo. Yo sé que cuando lo hacen a mano el manejo del compás es un poquito complicado, pero es una figura muy sencilla. Son puros círculos concéntricos, todos comparten el mismo centro, entonces ustedes se paran en el mismo centro y hacen 1, 2, 3, 4 y 5 circunferencias, ¿cierto? Esa es prácticamente la vista superior. Luego nos están diciendo que hay 4 agujeros que parece que están orbitando el
centro de la figura, ese eje central, ¿cierto? Son estos 4 agujeros pequeños. Me está diciendo aquí que son 4 y que cada uno tiene un diámetro de 5. Entonces ese 5 yo lo debo multiplicar por 2, ¿cierto? El 5 que tenemos acá, el diámetro. Aquí se van a dar cuenta de un error garrafal que tiene este ejercicio. Entonces voy a hacer, si ustedes se posicionan acá, esto no se los iba a explicar, se me iba a olvidar. ¿Dónde están posicionados los centros de los agujeros? Miren que en el diámetro de 35 hay una flechita, ¿cierto? Y una línea que sale o parte directamente del centro de este agujero. ¿Listo? O sea que esta circunferencia es la que lleva los centros de esos agujeros pequeños y van en sus 4 cuadrantes. Los cuadrantes son este de acá y este de acá. O sea, si ustedes hacen una línea horizontal y una vertical que pasen por el centro del círculo, van a tener los 4 cuadrantes. Ahí están los centros. Entonces, el diámetro es de 10. Si lo estoy haciendo a mano, pues el radio es de 5. Vean lo que va a pasar. Miren que esto no tiene ninguna coherencia. ¿Por qué? Porque si yo perforo acá donde está este círculo, ¿no es cierto? Si yo lo hago en la vida real, pues va a terminar rompiendo este plato de acá, ¿no es cierto? Entonces no va a ser funcional. Eh, Cuando uno hace los dibujos ya con las medidas reales, es que se da cuenta de los posibles problemas que va a tener la figura cuando sea eh, fabricada, ¿no es cierto? Cuando esa pieza la fabrica. Entonces aquí pues pueden haber varias soluciones. Una es uno proponer que el diámetro de esta circunferencia sea más pequeña para que este, este elemento, este agujero esté más cerca hacia el centro y no cerca hacia el borde, ¿no es cierto? Lo otro es mirar que porque muy posiblemente este agujero sea para un perno, sea para un tornillo, o sea para una pieza de sujeción. Entonces mirar si hay una de un calibre menor y que sirva para hacer el ensamble. Entonces lo va a hacer aquí con un agujero de un diámetro menor, le va a decir 2.5, ¿cierto? Como para solucionar el problema. Obviamente que si esto sucede en la vida real, ustedes tendrían que hacer la anotación primero, ¿no es cierto? Es decir, lo estaba dibujando y pasó esto, ¿cierto? Para hacer como el consenso de la solución, que sea más viable. Entonces, aquí vamos a poner 2.5. Como ustedes ya saben, este círculo, que es como el segundo en tamaño, es un círculo de referencia, entonces yo lo voy a borrar. Esta es la figura completa, ¿no es cierto? En la vista superior. Eh, lo voy a hacer primero sin hacer el corte. Entonces, muy importante hacer las proyecciones. Entonces, yo voy a tomar proyecciones que van a permitir conocer los anchos, que pues ya lo sabía por los diámetros, pero voy a empezar a proyectar líneas hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en cada uno de los extremos de la circunferencia va a empezar a trazar líneas verticales. ¿Listo? Para poder hacer la vista frontal. Por acá va otra, por acá va otra, y hacia el lado derecho hagan lo mismo, ¿cierto? Los otros extremos, los que quedan ya al lado derecho, los empiezan a proyectar. Esto es ahorrar trabajo, aunque parezca que no, pero es ahorrar trabajo. Igual, los que están trabajando en AutoCAD, ustedes saben que cuando referencian el cuadrante lo hallan aquí en esta flechita o con desactivar esta herramienta, dicen que van a activar cuadrante, que tenga el chulito, y ahí les va a referenciar, cada que hagan una línea, les va a mostrar el cuadrante. Los que están trabajando a mano sí deben de hacer las líneas sí o sí. Bueno, ahí tenemos las proyecciones. Entonces vamos a mirar aquí en el isométrico cómo podemos hacer esa figura, ¿cierto? Entonces hay un plato grande en la base, ¿cierto? Ese plato es el de diámetro 40, o sea, esta circunferencia, o sea que están marcados entre esta línea y esta línea, ¿cierto? Y su altura, la altura del plato es de 5 milímetros, pero yo lo debo multiplicar por 2, o sea que me va a dar 10 milímetros de altura. Entonces vamos a empezar a hacer ya el dibujo bien hecho, ¿cierto? Entonces, la base, el plato de la base,
aquí esta línea esta, ¿cierto? Subo 10 y cierro. ¿Listo? Ahí tenemos ya el plato dibujado. Ven que no es tan complicado, ¿cierto? Y vamos a hacer el cilindro que sube por acá, ¿cierto? Que sube de este plato que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el círculo que representa ese cilindro que sube? ¿Cierto? Es el de 20. Si ustedes lo ven aquí en el isométrico, el diámetro de 20 va con el cilindro que sube, que sobresale. Entonces, es este círculo. ¿Cuáles son las líneas que referencian ese círculo? Este extremo y este. Se va trabajando en orden, referencienlo bien y subimos. Aquí, la altura es de 15, entonces subimos sobre esa referencia 30, porque estoy trabajando en escala 2:1, voy hacia este ancho y bajo. Bueno, luego tenemos que la figura termina con una porción, ¿no es cierto? Con una forma cónica, se va cerrando hacia el centro, entonces esa altura es de 5, esa altura es de 5, entonces yo aquí subo sobre el centro 5, perdón, por 2 me da 10, ¿cierto? Por la escala. ¿Cuál es el círculo que uso como referencia? Aquí me está diciendo que es el de 15, ¿cierto? No el de 10 porque el de 10 es el del agujero. Es el de 15, está referenciado por esta línea y hago la diagonal. Ahora hacia el lado derecho hacemos lo mismo. Muy bien. Ahí entonces tenemos la vista frontal como si la tuviéramos completita. Luego, ¿qué hacemos? Entonces trazamos las líneas invisibles. eh, Vamos a proyectar estos agujeros, ¿cierto? Este agujero que tenemos acá lo vamos a proyectar hacia acá. Este agujero, lo mismo que hicimos ahorita, ¿cierto? Extremo izquierdo, extremo derecho. Vamos a proyectar para poderlos dibujar con líneas invisibles. Recuerden que este todavía no es el corte, estoy dibujando las vistas frontal y superior, como irían normalmente, para aprovechar y hacer el corte de una manera más sencilla. Entonces, pasamos aquí el agujero y pasamos el agujero por acá. Listo. Entonces vamos a reconocer cuáles son las líneas de los agujeros, ¿cierto? Ahí vamos a cambiar aquí las características de las líneas. Vamos a ponerlo en blanco. Entonces va, aquí este es un agujero, entonces va en línea punteada, se va en línea punteada. El agujero central va con la circunferencia de 10, entonces bajamos, aquí bajamos también, ¿cierto? Este es pasante, el agujero central es pasante, este agujero pequeño solo va sobre el plato, entonces hay que reconocer que solo va sobre el plato. Bueno, y este ultimito que tenemos acá hacia la derecha, ¿cierto? Miren que con las proyecciones uno ahorra bastante trabajo. Ya las puedo borrar. Esta es la vista frontal sin el corte, ¿cierto? Y la vista superior sin el corte. Vamos nosotros entonces a ponerle las líneas de centro. Pues marca de centro aquí, 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 en este y en este. Y línea de centro acá, línea de centro acá, ¿cierto? Vamos a marcar los centros de los agujeros. Este es el plano completo. Vamos ahora sí a hacer el corte. O que el corte es de un cuadrante, es de un cuarto. Es como si ustedes tomaran una torta, una pizza, la dividieran en 4 partes iguales y tomaran una porción nomás, ¿cierto? Y la retiraran. Entonces, como es prácticamente lo mismo, el mismo contorno, voy a copiar aquí la figura, ¿cierto? Las dos vistas y voy a hacer, digamos que el corte sobre esta misma referencia. Entonces, tomemos acá. Esta va a ser mi línea de corte. La va a pasar bien hacia el centro. eh, y le va a poner como si fuera marca de centro. Cambiémosle el color acá. Ah, bueno, y este
corte no es en este sentido, sino que va hacia el centro y sale acá, ¿cierto? Entonces, es de un cuarto. Ese es el cuadrante que yo le estoy quitando, ¿cierto? Miren la posición que yo empleé. Yo no le estoy tomando en diagonal. Estoy haciendo que coincida con el centro, ¿cierto? Y que coincida con la frontal, para ver de lleno esto que tenemos acá en la porción del corte. Porque si yo lo hago en diagonal, no voy a ver de pleno el detalle que quiero ver. La de centro, listo, y le voy a poner aquí el color. Listo. Entonces este es el corte, ¿cierto? La línea del corte, vamos a decir aquí que va del punto A, ¿cierto? Y le podemos poner que va del punto A al punto B, si ustedes quieren, ¿cierto? Como para que vea distinto al que ya habíamos hecho. Vamos a poner aquí que este es el punto B. Entonces ya saben que vamos a quitar esta porción que tenemos acá entre estas dos líneas rojas. O sea que esto me va a obligar a pensar lo siguiente, y es que si yo estoy viendo esta frontal, miren que el centro, el eje central de la figura, coincide directamente con la línea de corte, ¿cierto? O sea que de esta línea de corte que está en el centro hacia la derecha, vamos a tener la figura completa. O sea, del centro hacia la derecha, la figura va a estar completa. Y de esta línea de corte, desde este centro hacia la izquierda es donde vamos a interpretar nosotros el corte. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a borrar este centro porque se va a convertir en una línea de contorno, ¿cierto? Porque es esta línea aquí de este borde donde se interrumpe con el corte, a bajar aquí la línea, ¿cierto? Y la vamos a volver línea de contorno. Muy bien. Ahora se viene el trabajo pesado, pero ya tenemos mucho avanzado. Lo que debemos comprender es lo siguiente. Entonces, de esta línea hacia la derecha, normal, como lo tenemos. Esta línea hacia la izquierda, se va a hacer visible el corte. Es decir, yo estoy consciente de lo que estoy viendo en el isométrico, yo estoy parado acá y estoy viendo hacia acá, ¿cierto? Y estoy viendo este perfil que está hacia la izquierda, esta pequeña L que está hacia la izquierda. Miren que este agujero, ¿cierto? Este agujero pequeño fue cortado por este corte que se hizo, ¿cierto? O sea que esta mitad la borro. Solo me queda esta mitad de acá, la que queda hacia el otro lado de la figura que está completa. Luego, el tema de los bordes. Este borde es el borde del plato, ¿cierto? Esta línea que viene por acá. ¿Dónde se interrumpe? En el corte, ¿cierto? En el corte ya no tenemos más ese borde. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a llevar esta línea solo hasta ese borde, ¿no es cierto? Hacia el corte. Y aquí me va a aparecer este contorno. Después yo cambio aquí ya este tipo de línea para que no nos moleste más. Bueno, entonces iría acá, ¿no es cierto? Ahí entonces, ¿qué nos queda? Este borde que tenemos acá, este bordecito de acá, que es esta línea, también es interrumpido por el corte. Entonces, este borde, esta línea de borde, la llevamos hacia acá, ¿cierto? Y ahí ya apareció el perfil, ¿no es cierto? Esta L que tenemos acá hacia el lado izquierdo. Es estas líneas que estaban tapadas anteriormente en la vista normal, se van a volver líneas visibles y ya solucionamos el corte. Comparen los dos planos, ¿cierto? El plano normal y plano de corte. Son prácticamente lo mismo. Lo único que tuvimos que interpretar fue este tema de los bordes y por acá el tema de este agujero, ¿cierto? Luego entonces tenemos el achurado, que aquí nos está mostrando dónde va, muy bien, ¿cierto? Va aquí y acá. ¿Por qué los agujeros no tienen achurado? Porque miren que la herramienta nunca toca el, el borde o perdón, la superficie del agujero. La superficie del agujero está por detrás del corte. Entonces, ahí tenemos resuelto el plano. ¿Listo?
quiero que se asusten con esto. Hay unos que yo creo que ya habían visto este tema y que pues hasta ahora han trabajado muy bien, entonces me imagino que no es nada nuevo, pero para los que lo ven por primera vez, miren que básicamente es utilizar el mismo plano, ¿cierto? Que siempre se hace, solo que con las líneas invisibles para poder pues, finalmente trazar aquí el plano de corte y mostrar esos detalles, ¿cierto? Miren que si es mucho más claro, aquí sí me está mostrando claramente cómo se comporta ese perfil. Aquí es, digamos que es posible ver la L, pero aquí sí no lo está mostrando de pleno. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Están asustados o están contentos? Profe, hay que empezar a hacerlo a ver. Sí, la verdad es que si esto uno no lo hace, es muy difícil comprenderlo. Eh, si quieren, pueden ver el paso a paso de este ejercicio, de este plano que hice yo, ¿cierto? Y a partir de ese, entonces ya se van para la otra actividad. Recuerden que es el último ejercicio del documento. Eh, a ver, yo lo pongo otra vez para que lo vean. En características, Profe, sí, dime. los que dibujamos a mano, Ujú. ¿tenemos que hacer pues, los dos dibujos o con uno solo hacemos ya No, todo? hagan de una vez el plano de corte. Listo, háganlo de una vez. Eh, bueno, no, esta es la figura que tienen que hacer. Miren que en características pues es muy similar. No se asusten porque esto tiene aquí como otros, digamos que otras superficies que sobresalen, pero es similar, es similar. Lo que aquí teníamos una L, aquí tuviéramos una T. Es el que tenemos que hacer, profe, este que estás proyectando, ¿cierto? Mostrando el ultimito. Listo. De una, profe. Recuerden que, miren que aquí también están escalados a uno para que también trabajen el tema de la escala. Y nada, muchachos, anímense. Recuerden que esto solo se aprende haciéndolo, porque si ustedes pues se basan solamente en los videos que están viendo, ¿no es cierto? No creo que aprendan a hacerlo. A medida que ustedes van haciendo estos ejercicios, van encontrando la manera de comprenderlo mejor. Otra cosa Claro. es que si uno se equivoca, pues no importa. Eh, vuelven y lo intentan otra vez o miran cuál fue el error y vuelven y lo corrigen. Pero son figuras, digamos, aquí se ven complejas, pero cuando uno hace las dos vistas, son muy sencillas. Superior son círculos y la frontal son una lineecita recta. Entonces, no se vayan a complicar tampoco, no piensan que esto es imposible pues, de hacer. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta, profe. Dime. Profe, cuando yo estoy trabajando en AutoCAD, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a hacer la línea, el pedacito de línea que está, pues lo que conecta a los laditos, ¿cómo lo hacemos? A ver, yo vuelvo y pongo AutoCAD. A ver si vemos qué es lo que me estás diciendo. Mm, ¿cuál línea? En este Profe, plano, ¿cuál? no, pero yo me refiero respecto al isométrico. Al isométrico. Este isométrico. Sí, profe, al pedacito de línea, el cual mide, no, profe, al isométrico que el último que hizo. Este isométrico. Este de acá. No, profe, no entiendo. Profe, el último que hice, pues, el que le hizo el plano de corte. Las vistas, las vistas. Este. Ese pedacito que mide es 5 milímetros. Ujú. Esa curvita que está ahí, como, o sea, yo lo estoy intentando hacer acá y no. ¿Cuál curvita? Esto. Sí, profe. Esta línea que estoy seleccionando yo acá. No, profe, respecto al círculo grande.
círculo grande, esta línea. No, profe, enfóquese en el isométrico. Bueno, ¿y qué hago con el isométrico? Donde está señalando, donde está la coartación de los 5 milímetros. De los 5 milímetros, estos 5 milímetros. Sí, esa línea que está abajo, esa, profe. Esta, Sí, profe. lo estás haciendo en isométrico en este momento. Sí, profe, lo estaba intentando, pero no me dio. Ah, bueno, venga, yo lo hago entonces. Voy a hacer ese. Sí, profe, gracias, le agradezco. Recuerda que pues todo se trabaja con elipse, pues en este ejercicio en particular. Entonces, trabajas con puros isocírculos, ¿no es cierto? Lo que haces es escribir L, le das aquí elipse y seleccionas siempre isocírculo, listo, para que te dé la herramienta y verifica, porque cuando uno está trabajando, verifica que sí esté aquí en el plano isométrico, que me imagino que sí lo tienes. Dependiendo, pues en la posición que esté, yo lo puedo modificar con F5, que sería esta la posición final, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo, bueno, aquí serían 40, ¿cierto? Y tú lo que dices es esta línea que va acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer la altura de 5, ¿cierto? Recuerda que los debemos multiplicar por 2. Entonces, tomamos con una línea, tomamos el centro, ¿cierto? De este isocírculo, subimos, ¿cierto? Vamos a subir aquí 10. Lo que hago es, tomo el círculo que ya hice, no lo tengo que volver a dibujar, le digo que me lo copie, lo tomo desde el centro, ¿listo? Desde su centro, le doy clic y lo llevo hacia el extremo de la línea de 10. Ahí entonces yo ya tengo el platico dibujado. Lo único que hago es, bueno, aquí uno este con este, ¿cierto? Que si me dé bien cerrado el contorno. Luego este de acá, bien cerradito. Vamos a borrar este y vamos a borrar este lado de acá, este de acá y este de acá, ¿cierto? Es decir, a ver que lo hice muy rápido. Selecciono, voy a la herramienta recorte, borro los arcos que no necesito por ahora, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo aquí. Bueno, y ahí estaría como el plato. Luego, para mí es como recomendable hacerlo directamente ¿cómo es que se llama? Completa la figura, pero yo aquí puedo representar el corte desde el centro hacia acá, me muevo a 150 grados y bajo, ¿cierto? Y desde el centro hacia acá, me muevo aquí a 30 grados, ¿cierto? Y bajo. Esa sería como la representación del corte. Ahí ya tendríamos, es como unas líneas rectas, pero yo voy a seguir trabajando aquí el isométrico, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo referencio, luego le digo elipse, hizo círculo, vamos a hacer el círculo que sigue, que es el de 20. Ahorita hacemos el de 35, ¿no es cierto? Entonces, aquí 20. Luego hacemos el paso que hicimos ahorita. Subimos la altura con una línea, ¿cierto? Entonces, del centro hacia arriba, tenemos 30, subimos 30. Selecciono esta circunferencia, la copio desde su centro y la muevo hacia acá. Y lo que hago es, bajo aquí una línea vertical y bajo una línea vertical y ahí me queda el cilindro. Luego selecciono, a mí me gusta ir borrando lo que uno pues ya no necesita para no empezarse uno como a confundir con todas las líneas que le van quedando ahí, ¿cierto? Entonces ya las borré, voy a dejar esto todavía como referencia porque me interesa dejarlo, listo. Luego entonces sigue la siguiente altura que es de 5, entonces ¿qué va a hacer? De este puntico aquí, de este extremo hacia arriba, subo 5 milímetros, o sea 10 pues en el plano escalado. En este extremo, entonces, lo que va a hacer es otro isocírculo, ya este es de
radio 15. Bueno, ahí ya vemos que puedo hacer de cuadrante, ojo, activen aquí en esta herramienta tangente para que les pueda dar, porque si les lo hacen de cuadrante a cuadrante, ¿cierto? Les queda mal trazado, pero si lo hacen de esta línea, este borde de acá, que ya tienen trazado, hacia la tangente, ¿cierto? Y se devuelven a tocar esta tangente, ya tienen la línea que necesitaban. Es decir, a veces la tangente no sale de una, o sea, yo necesito la tangente de este círculo de abajo, de este de acá, pero no me va a salir de una, entonces aprovecho el cuadrante y subo a la tangente aquí arriba. Y de tangente voy a la tangente de abajo. Y ahí borro la primera línea y me queda el borde. ¿Listo? Lo mismo hacemos aquí al lado izquierdo, cuadrante tangente. La tangente es este círculo con esa lineecita, ¿cierto? Es tangente. Bajo nuevamente a la tangente, ¿cierto? De tangente a tangente. Termino aquí, borro esta. Y ahí ya nos queda el contorno bien trazado, ¿cierto? Vamos a borrar esta línea, este arco acá, este arco por acá, este arco por acá y este arco por acá, ¿cierto? Miren que ya tenemos el contorno de la figura completa. Vamos a empezar a hacer los agujeros, es decir, L, ¿cierto? Y bueno, por acá hizo círculo. Se hizo círculo, tiene radio 10, ¿cierto? Y podemos bajar la altura total de esto es ¿cuánto? 5 por 15 me da 20, 25, 50, o sea que la altura es de 50. Va a bajar 50 por acá, ¿cierto? Miren dónde me dio. Va a bajar 50 por acá, esa es la altura completa. Vamos a bajar 50. Eso por ahora lo vamos a tomar en línea invisible. ¿Listo? Línea invisible, que es la punteada. Bueno, vamos a hacer los otros agujeros, estos 1, 2, 3 y 4. Entonces va sobre este centro, digo EL, digo isocírculo y digo 35. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, si quiero saber los cuadrantes, porque a veces aquí me los muestra muy raros, miren que no van en la posición que yo quiero, recuerden trazar líneas a 30 grados, o sea, por acá continúa esta línea y por acá continúo esta. Entonces, donde esta línea intersecta el círculo, va a tener el centro. Donde esta línea intersecta este círculo, tengo el centro y así sucesivamente. Entonces, vamos a decirle elipse, isocírculo, y aquí ya saben que lo hacemos de 2.5. Ahí nos quedó ya el agujerito. Muy bien. Ahora, no tienen que hacer los 4, cópienlos, los copian, ¿cierto? Desde el centro, desde luego, y los empiezan a posicionar aquí en los puntos. Ven que el programa, sí, digamos que les ahorra bastante trabajo. Yo voy a borrar ya esta línea que no necesito, ni esta, ni esta, ni esta, para que no nos empecemos a confundir con líneas que no van ahí, ¿cierto? Entonces voy a trazar una línea, miren de dónde a dónde trazo la línea, ¿cierto? Hacia acá, voy a trazar esta línea hacia acá, ¿cierto? Como llegando hacia el centro. Listo. Y vamos a empezar entonces a interpretar aquí el corte. Yo lo que voy a hacer es, vamos a empezar a borrar estos arcos, ¿cierto? Por acá este también. Ah, bueno, pero espérenme un momentico que tenemos que hacer algo más. Entonces esta línea ya pasaría a ser una línea visible, ¿cierto? Entonces pongámosla aquí, esta visible y esta visible. A ver, listo. Vamos a bajar, pues nos toca bajar hasta aquí, hasta este nivel. Hasta aquí la seleccionamos y la llevamos hacia esta línea, ¿cierto?
Luego, entonces, miren que el corte sube por acá, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a copiar este ángulo de esta línea. A ver cómo podemos hacer acá. Bueno, tracémoslo desde, a ver dónde está el corte aquí expresado. Desde el centro, tenemos esta línea y trazamos por acá. ¿Listo? Hacemos la línea a 30 grados, ¿cierto? Tocamos la circunferencia de 15 y hacemos, bueno, subamos por acá. Y este sí me va a decir de dónde a dónde tengo que ir. Hacia acá. Entonces miren que esto parece una figura un poco sencilla, pero pues hay como que interpretar muchas cosas. Por acá antes voy a borrar esta porción de arco, esta de acá, esta de acá. Bueno, borremos ya estas líneas. Esto ya sería un agujero. Va a dejar como referencia este pedacito de ahí. Ya les digo por qué me parece como importante o no. Pues, borrémoslo de una vez. No le veo necesidad. Pues ya sé de dónde puedo sacar la referencia. Entonces, borremos este. Y ya empieza a ver como a aparecer la figura cortada, ¿cierto? Por acá este pedazo de acá, pedazo de acá, pedazo de acá, este de acá, ya va a haber unas líneas que ustedes se van a dar cuenta que no son necesarias en este dibujo, ¿cierto? Vamos a borrar este de acá, ya nos está apareciendo la L, ¿cierto? Y con esto, entonces, ¿yo qué hago? Vamos a medir cuánto tiene esto en altura. Miren que tiene, a ver si yo lo mido aquí bien. Esto, ¿desde dónde lo está midiendo? Que aquí quedó, esto hay que recortarlo acá. Muy bien. Entonces, lo voy a medir cuánto tiene. 48 algo. Entonces voy a proyectar esta línea nuevamente hacia acá. Listo, y voy a proyectar esta hacia acá. Para darle el contorno que sí es, ¿cierto? Entonces bajo hasta este punto, bajo hacia este punto, y ahí sí te recorto lo que ya no necesito, este extremo, este, y borro esta línea y esta, ¿cierto? Ahí entonces ya se ve el corte. ¿Qué pasa? Que por acá, pues obviamente debe haber un perfil como este circular, ¿cierto? Aquí al interior porque es el agujero. Entonces, lo que voy a hacer es, tomo esta semicircunferencia, digo que la voy a copiar desde su centro, sin darle clic voy a tocar este círculo de abajo, ¿cierto? Y la posiciono en su centro, ¿cierto? Miren que ahí se ve, ¿cierto? Que concuerda con las esquinas que había. Simplemente le recorto este extremo y este. Y ahora vamos a resolver el tema de estos agujeros pequeños. Entonces simplemente es, bajamos línea vertical desde las intersecciones, ¿cierto? Por acá también hacemos lo mismo, bajamos líneas verticales desde la intersección, desde esta intersección bajamos. Luego, entonces, recortamos, cortamos este y este. Tomo esta semicircunferencia, la copio, ¿listo? Y la llevo aquí hacia el centro. Ahí ya recorto este pedacito y ahí ya se ve el agujero, ¿cierto? Vamos a hacerlo con este entonces. Recorto primero, este círculo hacia acá no existe, borro esta línea, tomo el arco o la semicircunferencia, la copio desde su centro, la muevo hacia el centro de esta línea, ¿cierto? Le doy clic, selecciono, borro esta línea, digamos que horizontal, y borro este arco. Y ahí ya está el isométrico listo, ¿cierto? Miren que quedó parecido al de la figura de referencia. Ya luego aquí con sombreado, pues
Utilizamos el ANSI 131 y le ponemos el achurado, ¿cierto? Ahí está el isométrico. Listo. Miren que los pasos, pues como el paso a paso es bastante largo, hay que empezar a interpretar cómo se va haciendo el corte. Listo. Bueno, muchachos, entonces, Bueno, sí, es profe, gracias. muy complicado. Profe, pues se ve sabroso, páselo, vamos a ver cómo nos va. Listo, no, practiquen, inténtenlo. Igual, es muy bacano que lo intenten porque miren cómo se va armando esa figura como si fuera un rompecabezas, ¿no es cierto? Ahí sí hay que echarle cabeza a cómo se tiene que armar, ¿cierto? Entonces, bueno, cuídense. Profe, una pregunta, pero no de este tema, sino una general. ¿Usted ya calificó todas las maquetas de los Jeeps? Sí, lo que pasa es Profe, que, lo que pasa es que puse la nota donde no era, porque yo pensé que iba consecutivo y resulta que las notas aparecen como en desorden. Entonces, a un 20% que no me acuerdo cuál era, le puse la nota del Jeep, pero como tienen la misma equivalencia, no hay problema, ya quedan un 40% calificado. ¿Listo? profe, porque yo solo tengo uno. ¿Tienes una? Bueno, tengo que revisar. Listo, Voy a revisar ah, entonces. ¿Listo? listo, profe. Dale. Profe, Sí. ves que es para pedirte un favor. Ujú. Es que yo tengo una duda en cuanto, el último trabajo que te envié fue el del G.